Gracias por acompañarnos un día más en Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y hoy tenemos a Josías Feli. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, un placer estar aquí. Hoy vamos a seguir profundizando en el libro de Hechos, y para ello nos adentraremos en el quinto tema de nuestra serie, que se titula La conversión de Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, versículo 15. La conversión de Saulo de Tarso, quien más tarde se transformó en Pablo, fue uno de los acontecimientos más notables de la historia de la Iglesia Apostólica. No obstante, la importancia de Pablo va mucho más allá de su conversión en sí, porque Pablo indudablemente no fue el único enemigo de la Iglesia en llegar a ser un cristiano auténtico. La cuestión más bien tiene que ver con lo que terminó haciendo en favor del Evangelio. Pablo había sido un terrible oponente para los primeros creyentes, y el daño que podría haberle causado a la iglesia incipiente era enorme. Tenía determinación y contaba con el apoyo oficial para destruir a la nueva iglesia. Sin embargo, respondió fielmente al llamado de Dios camino a Damasco y se convirtió en el más grande de los apóstoles. Su recuerdo de las atrocidades cometidas antes de su conversión siempre le causaron un profundo sentido de indignidad, aunque al mismo tiempo le producía un sentimiento aún más profundo de gratitud, porque la gracia de Dios le había transformado. Con la conversión del sanguinario Saulo en el bendito apóstol Pablo, el cristianismo y su acción evangelizadora tomó un enorme impulso. Saulo, al igual que lo era Esteban, había sido un judío helenista por nacimiento. Sin embargo, se desvió del estereotipo helenístico, pues fue llevado a Jerusalén, donde estudió con Gamaliel, el maestro fariseo más influyente de su época, y se convirtió en un absoluto fanático peligroso. ¿Cuánto daño puede hacer el fanatismo exacerbado y qué lo diferencia de la verdadera conversión, de la verdadera religión? Bueno, como tú dijiste muy bien, Pablo o Saulo en ese momento era un judío helenista y no era cualquier judío en ese momento. Podemos encontrar en Hechos 21:39, donde él mismo dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de ciudad, no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Esto ya es una característica de Saulo. Después en Filipenses también encontramos hablando de sí mismo en defensa, ya cuando era Pablo, lo habla a las iglesias, y del 3:5 en adelante, él habla y dice: yo soy circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de iglesias, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Entonces vemos que él mismo se describe en su antigua condición diciendo: ten cuidado, porque yo era irreprochable. Entonces se ve ese celo que tenía Saulo. Saulo tenía mucho celo. Era un enviado en ese momento del Sanedrín. Entonces, al ser enviado, cuando se le deja con Esteban las ropas a sus pies, eso era una evidencia de que él era muy importante, pero además era líder de la oposición ante Esteban, por tanto, líder de la oposición contra el cristianismo. Es ahí cuando él pide: dame carta, envíenme. ¿Para qué? Para ir contra este movimiento. Entonces, el término que se utiliza es shalá, que es enviado. Entonces, de cierta manera, se convierte en un apóstol del Sanedrín. Apóstol para enviar, ¿qué? Para enviar todos esos reproches ante ese movimiento cristiano para acabar con él. Después se convertirá en un apóstol de Cristo. Pero date cuenta qué diferente puede ser, porque Pablo estaba convencido, o en ese momento Saulo estaba convencido de que seguía lo que Dios quería. Lo que Gamaliel había dicho anteriormente: tengan cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos yendo contra Dios. Saulo va directamente porque cree que está haciendo la obra de Dios, acabando con ese movimiento blasfemo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado,
porque probablemente en nuestro corazón creamos que tenemos razón, creamos que la Biblia nos dice algo, creamos que Dios nos ha hablado y nos está diciendo, mira, ve para allá, y tenemos un fanatismo tremendo que no nos deja ver más allá. Solo vemos nuestra opinión, solo vemos lo que nosotros creemos que, y de cierta manera eso lo llevamos tan al extremo que podemos dañar incluso a otras personas. Date cuenta que Saulo, creyendo que hacía la obra de Dios, dañaba a otras personas. Entonces, ¿dónde está la línea para diferenciar? Yo creo que la encontró cuando se encontró con Cristo Jesús, con realmente la verdad, realmente esa cura al fanatismo, ese Jesús que dice, cuidado, ten cuidado porque me estás persiguiendo. Entonces, ¿nos puede hacer daño en este momento el fanatismo a la iglesia? Por supuesto que sí. Podemos creer que la iglesia está yendo por un buen camino, pero incluso dañando, o no solamente dañando, sino haciendo nada, siendo indiferentes ante un mundo que está sufriendo, siendo fanáticos, alabando al Señor, etc. Podemos ser tan fanáticos que incluso seamos indiferentes o dañemos a personas. Sí, es importante que también los amigos que siguen el programa lo tengan en cuenta, porque a veces, sin querer, sin darnos cuenta, podemos tener planteamientos muy estrictos, que no pasa nada si lo tenemos con nosotros mismos. El problema está que generalmente los planteamientos estrictos y así un poco extremistas, los queremos aplicar a otras personas, que pueden ser de nuestra familia, que pueden ser de nuestra iglesia, y hacemos daño sin darnos cuenta. El ser equilibrado a veces es complicado. Solo creo que podemos hallar el equilibrio cuando nos encontramos con Jesús. Si vemos a Jesús, vemos todo el desarrollo de su vida aquí en la tierra, Jesús era muy equilibrado en todas las cosas, en todos los aspectos. Si queremos ser equilibrados, tenemos que mirar fijamente a Jesús e imitar a Jesús. ¿Qué le sucedió a Saulo, quien más tarde llegaría a ser Pablo, como hemos hablado, cuando pide esas cartas para ir hacia Damasco a perseguir allí a los cristianos? ¿Qué le sucede cuando se está aproximando a Damasco? El relato, queridos amigos, lo podéis seguir aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Pues tenía tanto celo que, pensando que ama a Dios y que hace un favor a Dios, estaba dispuesto a salir de Jerusalén, irse a donde sea, y Damasco, como era una ciudad bastante comercial, una ciudad grande, en su pensamiento, digamos, de premeditación, porque ya se había convertido como en una caza, él pensó que ahí tiene que albergarse bastantes refugiados de Jerusalén. Entonces, pensando que va exterminando a estos seguidores fanáticos de Cristo, pues empieza a coger todas las ciudades de alrededor. Y yendo de camino a Damasco, con el pensamiento, supongo, puesto en el Señor, porque vemos que en el momento que le aparece esta luz, que de repente le aparece una luz, y quiero que leamos en el capítulo 9. Dice, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algún hombre o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente le cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Esta pregunta de Saulo muestra su misión, porque le llama, ¿quién eres, Señor? Se dio cuenta que efectivamente estaba luchando en contra de Dios. ¿Quién eres, Señor? Él ya sabía que quien era Jesús. Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este era un proverbio que se utilizaba en aquel lugar cuando un buey estaba puesto solo a tirar del carro y se hacía daño con el palo que separaba del otro buey que tenía que ayudarle. Y era difícil de moverse y se hacía más daño si no obedecía a las órdenes del que tenía que llevar el carro. Entonces,
Esta pregunta, desde luego, es muy penetrante porque nos la tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Tú quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces el Señor le dice quién es y él en adelante continúa, dice, entonces él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Era difícil por Saulo recibir órdenes cuando él estaba en esta posición de llevar todas las cosas. Ahora tenía que pararse y esperar a que alguien venga y que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Un temperamento fuerte que tenía que aprender a obedecer la sumisión y tenía que aprender a colaborar con los demás, pero en un entorno de amor. Curioso, ¿verdad? Cuando los seres humanos nos obcecamos, Saulo fue capaz de dejar hasta el territorio de Israel, irse al norte, a Siria, era el país que estaba por encima, a perseguir cristianos. Dice, qué saña, qué manera de querer destruir, a tal punto de que me voy al extranjero a seguir destruyendo allí afuera. Donde Aquí sea. empezamos y después seguimos de Jerusalén, pasamos a Samaria, arriba, hasta donde lleguemos. Lo muy interesante es que también en este acontecimiento todos que le acompañaban vieron la luz, escuchaban un ruido de voz pero no entendían. Y la luz fue tan fuerte y creo que tenía que describir también la situación espiritual que él llevaba por dentro, porque de todos los que vieron la luz, el que se quedó ciego fue solo él. Tras su encuentro personal con Cristo, en aquel camino, en el camino de Damasco, Saulo pasó a ser Pablo. Se arrepintió de todo corazón, de todo lo que había hecho anteriormente, y especialmente del apedreamiento de Esteban. Aquel acto había estado dirigido por el Sanedrín, quien había convencido a Saulo, confuso, de que tal vez esa era la mejor opción. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de obedecer no a otros, sino de obedecer a nuestra propia conciencia? Porque pienso que el impacto que tuvo aquella predicación de Esteban, el momento de ver a Esteban allí en sus últimas situaciones, tiene que haber impactado la conciencia de Saulo. Sin embargo, obedeció a otros en lugar de su propia conciencia. Bueno, más que nuestra conciencia, yo creo que debemos de obedecer al Espíritu Santo y realmente escuchar su voz dentro de nosotros, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos pensar que nuestra conciencia es infalible o que en nuestro corazón vienen puras cosas buenas y que en sí mismo entendemos que nosotros tenemos ya lo bueno. Y Cristo lo desmintió muchas veces, ¿no? Y también muchos profetas lo desmienten. Dice, malo es el corazón del hombre. Y solamente un corazón transformado, solamente un corazón lleno del Espíritu Santo le habla al Espíritu Santo de cierta manera, esa conciencia le dirige, porque cuando está en sintonía con lo que Dios quiere, cuando está en sintonía con las Escrituras, y realmente el Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras, por medio de las enseñanzas de Cristo, por medio de lo que hemos aprendido. Entonces, como dijo muy bien Claudia, cuando Saulo le pregunta quién eres, Señor, a Jesús, realmente lo que está dejando en evidencia es que había una gran lucha dentro de él. Había una lucha que incluso se ve en Romanos 7 y Romanos 8, cuando se describe a sí mismo Pablo como una persona que está luchando, como dice, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo, porque probablemente en ese momento, como tú muy bien dices, Saulo se encontraba pues perplejo de la situación que estaba pasando con Esteban, quería hacer lo correcto, pero no podía, simplemente estaba frenado, estaba obligado de cierta manera socialmente a seguir con esto, a seguir con su liderazgo de la oposición en contra del movimiento cristiano. Entonces, yo creo que debemos encontrar ese momento donde en Juan 16 Jesús nos describe muy bien cuál es la obra del Espíritu Santo, que justo es esta. Justo es entrar en una lucha. Muchas veces pensamos que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón se reconforta y llega paz, que es verdad, llegará. Pero primero hay una gran lucha. Hay una gran lucha porque se nos convence de pecado. Entonces, al Espíritu Santo convencerte de pecado no es bonito que alguien te convence de que estás haciendo las cosas mal. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. En realidad Jesús vino y lo convence de que está haciendo las cosas mal. Y como muy bien dijo Claudia, hay que tener
mucha valentía para enfrentarse a sí mismo, para enfrentarse a lo que está haciendo mal y decir, tienes razón. Y cuando reconoce quién eres, Señor, le está diciendo, tienes razón. Lo estoy haciendo fatal. No sé qué está pasando. Cuando ya le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? A ese señor que estaba batallando, que estaba exterminando ese movimiento, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, yo creo que es lo que debemos de hacer. Esa obra y permitir, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que entre en esa lucha y así escuchemos nuestra conciencia, escuchemos al Espíritu Santo y no lo que dicen los hombres, sino realmente lo que dice la Biblia, lo que nos dice Cristo y el Espíritu Santo una y otra vez. Cuando Saulo se da cuenta de que estaba hablando con Jesús, muestra la sinceridad de eso, de corazón, en esas palabras que se recogen aquí en Hechos 22:10, que dice, ¿qué haré, Señor? Hechos 9:10, ¿qué haré, Señor? Justo en ese momento comienza su conversión y Dios envía allí a Ananías para que Ananías viniera donde estaba Saulo y lo sanara, le devolviera la vista, en una especie de gesto incluso pedagógico de aquel hombre que había estado cegado en su obcecación. Aunque, ¿verdad?, esto sucede, en cierta medida, ¿qué nos puede decir todo esto acerca de esos prejuicios que a veces tenemos con personas y no nos acercamos a ellas? Porque Ananías tuvo temor al inicio de ir a donde estaba Saulo. Pienso que es normal, ¿no? Es un hombre que ha sido perseguidor y ahora de pronto es cristiano. Tiene que haber tenido mucho miedo. Pero, ¿de quién había recibido finalmente Pablo o Saulo, ahora ya Pablo, el apostolado? El apostolado lo recibió evidentemente por parte directa de Cristo. Y aquí observamos a Ananías, que era un discípulo, un fiel seguidor del Señor, que sabía distinguir la voz del Espíritu Santo, que sabía obedecer a la orden que el Señor daba, porque Saulo, desde luego, después de toda esta situación que él vivió, se quedó en casa de otro hermano 3 días sin comer, sin beber y orando. Yo estaba pensando en esta experiencia como profesional sanitario. Una persona no puede vivir más de 3 días sin beber. Ha rozado con la muerte, demostrando, digamos, el arrepentimiento de corazón que él tenía. Estaba de verdad muy sincero en todo este trabajo que él hacía. Él amaba a Dios, pero le faltaba un detalle. No amaba al prójimo. Que la ley se resume en estas dos situaciones: amar a Dios con todo tu corazón y a tu semejante como a ti mismo. Entonces, él arrepentido, deseoso de convertirse, querer aprender todo lo que tenía que aprender, orando, el Señor le muestra a una persona, a Ananías, que venía a ponerle las manos y devolverle la vista. Y por otro lado, Ananías, como era un fiel servidor del Señor, orando también, con una vida activa de oración, recibe el mensaje por parte de Jesús: vete y busca a Saulo. Cuando escuchó este nombre, creo que Ananías, claro, se quedó bastante sorprendido, porque vemos aquí en el texto que dice: Señor, he oído a muchos hablar. Lo habla con mucha dulzura él, pero se lo dice, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus santos de Jerusalén. Para Ananías, Pablo, ya Saulo, o Pablo en este momento, era el mensajero de la muerte. Pero pasa de esto, pasa de sus miedos y sigue confiando. Y el Señor le contesta: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y al pueblo de Israel. Dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pues vemos a estos dos personajes uniéndose y colaborando. Vemos que el Espíritu Santo es el que hace esta unión cuando las personas están dispuestas. Cuando uno se quiere convertir, el Señor le pone todos los medios. Y cuando uno quiere servir, el Señor le manda donde tiene que llegar.
Lo cierto es que en esta experiencia de Pablo, ¿verdad?, Dios le habló directamente. Dios no necesita intermediarios para acercarse a las personas. Sin embargo, nos elige a la iglesia, nos elige a nosotros para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué lo hace? Bueno, es sorprendente, como muy bien dijimos y como bien dijo Claudia, ¿por qué escoge a Ananías después de haberle hablado personalmente? Jesús se muestra personalmente, le dice, aquí estoy yo, soy yo, y podría haberle hablado otra vez y decirle, mira, yo te envío, esta es tu misión, etc. Pero no lo hace a través de Ananías, pero el apostolado lo recibe a través de Cristo directamente, con el intermedio de Ananías. ¿Por qué? Porque Dios se congratula de poder colaborar con nosotros, con los seres humanos. Primero porque es un bien para nosotros, para los que han creído en Cristo Jesús, ser testimonio, porque es mejor dar que recibir. Pero después porque es un Dios colaborador, es un Dios que trabaja en equipo. Lo encontramos en 2 Corintios 5, 17 al 21, cuando nos habla del ministerio de reconciliación, que dice, yo he hecho el ministerio de reconciliación, pero yo los hago partícipes a vosotros. Yo quiero que ustedes colaboren, que vayan, que hablen con las personas del evangelio. Porque finalmente es un bien para nosotros, porque aprendemos más, porque estamos cerca con el Señor. Es un Dios que le gusta que nosotros seamos partícipes de la obra de Cristo. Entonces, date cuenta qué privilegio tenemos participar del ministerio de salvación y qué bien es para nosotros porque estamos dando y no solamente recibiendo. Y eso nos ayuda al perfeccionamiento y a la santificación que tenemos cada uno de nosotros, porque estamos estudiando para compartir, porque somos hechos embajadores en el nombre de Cristo en esta tierra, representantes. Entonces, es muy bonito que Dios nos invite a participar, a colaborar en la obra de Cristo. Sin lugar a dudas, la conversión del más terrible perseguidor del cristianismo en un defensor más apasionado ilustra claramente que Dios puede transformar totalmente a cualquier persona sincera que decida aceptarle. Al Señor no le importa nuestro pasado, sino nuestro futuro. Cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él, borra todo lo anterior y nos hace nueva criatura en Él. No importa quiénes somos ahora, importa lo que podemos llegar a ser de su mano. Necesitamos creer que Dios puede transformar nuestra vida como transformó la de Saulo en Pablo. Debemos entender que la conversión depende de un corazón sincero, arrepentido, que se entrega al Señor. Experimentemos la vida consagrada que hay después de la conversión, una vida de entrega a Dios y a los demás que nos llenará por completo. Queridos amigos, Dios es poderoso para transformarnos y cambiar nuestras vidas dotándolas de sentido y propósito. El único requisito es un corazón sincero. Dios nos habla de muchas maneras. Ojalá seamos receptivos a su voz. La vida en este mundo es muy diferente con Dios que sin Él. Y la promesa de vida eterna es el mayor regalo que el Señor nos puede hacer. Bien, hasta aquí el programa. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo punto de encuentro con la Biblia. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se unen obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así a un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Jesús les había ordenado a los discípulos que fuesen a enseñar a todas las naciones, pero las enseñanzas previas que habían recibido de los judíos hacían que fuese difícil para ellos comprender plenamente las palabras de su maestro. Y por lo tanto, eran lentos para actuar en consecuencia. Se autodenominaban hijos de Abraham y se consideraban herederos de la promesa divina. Recién varios años después de la ascensión del Señor, su mente se expandió lo suficiente como para entender con claridad la intención de las palabras de Cristo
de que debían trabajar para la conversión tanto de los gentiles como de los judíos. El Evangelio debía llegar a todo el mundo. Muchos historiadores creen que las 3 décadas más cruciales de la historia mundial tuvieron lugar cuando un pequeño grupo de hombres, en su mayoría judíos, bajo el poder del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a todo el mundo. En su carta a los Colosenses, Pablo se refiere a Lucas como un colega gentil. Es el único autor no judío de un libro del Nuevo Testamento. Esto parece explicar uno de los temas principales, la universalidad de la salvación. La Iglesia ha sido llamada para dar testimonio a todas las personas independientemente de su raza, clase social o género. Otros temas también importantes que se encuentran en el libro de Hechos son la soberanía de Dios y su propósito divino, la exaltación de Jesús como Señor y Salvador y especialmente el papel del Espíritu en facultar y guiar a la Iglesia para su misión. Hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios para comenzar la obra y los que somos llamados por Dios en esta época para terminarla. ¿Qué podemos aprender de este libro? Seguramente mucho. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.